Continuando con las explicaciones de la región del cuello, hoy hablaremos directamente con las formaciones profundas del cuello. Dentro de estas formaciones profundas del cuello, nosotros vamos a hablar de lo que es la faringe, la glándula tiroides y vamos a hablar de las glándulas paratiroides. Como vemos y observamos que la faringe es una porción anterior a la columna vertebral y posterior a las fosas nasales, a la cavidad bucal y a lo que denominamos la laringe. Esta faringe va a presentar la formación de un infundíbulo. Entonces, si observamos directamente en esta preparación, o podemos ver de posterior hacia anterior. Entonces se ha disecado toda la región de la nuca, observamos la base craneal, observamos la disección de las vértebras. La faringe tiene directamente su origen a nivel de la base del cráneo y va a terminar a nivel de la sexta vértebra cervical. Si observamos verticalmente, presenta una longitud de aproximadamente 15 centímetros. Pero estos 15 centímetros es en una posición estática. En una posición dinámica van a ser menos 3 centímetros, o sea, de 12 centímetros en posición dinámica vertical. Como podemos observar, como es una vista posterior, esta faringe va a ser de contenido músculo fibroso y observamos la porción muscular. Vemos que su forma tiene la forma de un infundíbulo. ¿Qué significa eso? De un embudo prácticamente, con un diámetro superior aproximadamente de 4 centímetros que va aumentando en la parte media, en este caso de la orofaringe, que va a ser aproximadamente de 5 centímetros transversalmente y disminuye inferiormente con la continuidad que va a ser con el esófago de menos 2 centímetros aproximadamente. Esta faringe va a contener paredes, especialmente la que se observa es la pared posterior. Se observa la pared lateral y las paredes anteriores van a ser fusionadas y confundidas con la oro y la sino y la laringofaringe, como veremos posteriormente. Ahora bien, a nivel del borde inferior de la mandíbula, vamos a ver que la faringe se va a dividir en dos porciones, una superior o cefálica y otra inferior o cervical. Sus caras laterales a este nivel van a estar en relación con el espacio, en la porción cefálica, con el espacio perifaringio, parotidio y estiloideo. Sin embargo, inferiormente va a estar en relación con el paquete vasculonervioso del cuello. Entonces, esas dos relaciones de importancia dentro de la división faringea. Ahora bien, podemos nosotros mencionar que esta faringe presenta una extremidad superior. Dicha extremidad superior, como habíamos mencionado, está en relación con la base del cráneo. Pero tenemos que ver que la faringe en su extremidad superior, mediante la fascia intrafaringea y la fascia perifaringea, que son dos fascias, que van a prestar la inserción a nivel de esta superficie. Podemos observar en la parte media al tubérculo faríngeo, en la parte posterior del tubérculo faríngeo y directamente hacia la espina del esfenoides. Hacemos un contorneo oblicuo en este caso, tanto del lado derecho como hacia el lado izquierdo. Ahora bien, en la espina esfenoidal va a prestar su inserción, va a reflejarse directamente hacia el borde posterior de la lámina interna de la apófisis pterigoides. Va a estar en relación con lo que llamamos la superficie del canal carotidio o carótico timpánico o faríngeo de la trompa de Eustaquio. Va a estar en relación con la superficie inferior o posterior inferior rugosa del peñasco y posterior al tubérculo faríngeo. De esa forma tenemos el límite superior de la base. No olvidemos que a este límite superior también va a prestar inserción la fascia intrafaringea y la fascia perifaringea, ¿no? Entonces, dos fascias que van a prestar su inserción en este mismo límite superior. Su límite inferior va a estar determinado por el borde inferior de la sexta vértebra cervical. A su vez, esto en un plano horizontal se va a relacionar con el borde inferior del cartílago
cricoides. Entonces da su relación. Esta faringe, a su vez en su cara posterior, va a presentar un pequeño espacio juntamente con los cuerpos vertebrales en este caso de la primera vértebra cervical, que va a ser el arco anterior, el cuerpo del axis, en este caso, y el cuerpo de la tercera, cuarta, quinta y sexta vértebra cervical, que se denomina el espacio perifaringio. Ahora, en este espacio perifaringio, algunos autores lo han denominado como seno faringio, a su vez, que estaba comprendida directamente con la fascia perifaringia y la línea vertebral o lámina vertebral anterior. En esa lámina vertebral anterior se va a relacionar juntamente con el músculo largo del cuello o longísimo del cuello y los músculos rectos, en este caso, anteriores. Perfecto, ya tenemos su formación de la faringe. Ahora bien, vemos que la faringe directamente en su cara anterior, como dijimos, se relaciona con los órganos. En este caso, en la parte superior se va a relacionar con las fosas nasales, en la parte media se relaciona con la porción posterior de la cavidad bucal y inferiormente se va a relacionar con la extremidad superior de la laringe. Por ende, en esta etapa de la pared anterior vamos a denominar la sinofaringe, la orofaringe o bucofaringe y la laringofaringe. A su vez, esta sinofaringe posteriormente va a comprender las tres primeras vértebras cervicales en la parte posterior. Entonces decimos el arco anterior del atlas, el cuerpo del axis y el cuerpo de la tercera vértebra cervical. A su vez se comprende la parte de la base del cráneo y a su vez está delimitada inferiormente con lo que llamamos el velo del paladar. En esta porción de la sinofaringe vemos que en el velo del paladar estará comprendida directamente por una fascia, que era la fascia palatina, que prestaba su inserción a nivel del borde posterior de la lámina horizontal del hueso palatino. A su vez, este velo del paladar presentaba dos músculos superiores y dos músculos inferiores. Los músculos superiores, que van a ser uno, que es el tensor del velo del paladar, o músculo peristafilino externo. Dicho músculo peristafilino externo prestaba su inserción a nivel de la fosa pterigoidea, específicamente en la fosita escafoidea, y algunas fibras directamente a nivel de lo que llamamos la tuba faringotimpánica en su porción cartilaginosa. Esos fascículos de este músculo peristafilino externo o tensor descendían en busca del gancho pterigoideo. A partir del gancho pterigoideo daba directamente una dirección horizontal para insertarse a la fascia palatina en su extremidad superior, formando el zafe palatino. Ahora bien, este músculo, como su nombre dice, va a elevar levemente y tensar el velo del paladar. Entonces mencionamos a peristafilino externo. Sin embargo, el músculo peristafilino interno se va a relacionar directamente en la cara posterior inferior del peñasco en las rugosidades del músculo elevador del velo del paladar. Algunos fascículos también van a prestar inserción a nivel de la porción cartilaginosa de la tuba auditiva y se van a dirigir directamente formando un rodete, que es el rodete de la tuba auditiva o pliegue del elevador. Entonces, y se va a insertar en la cara superior inmediatamente lateral al zafe palatino o del zafe del velo del paladar para elevar. Entonces, estos dos músculos tenemos al tensor y el elevador del velo del paladar. Este velo del paladar, a su vez, va a presentar dos músculos descendentes, que van a ser uno, el palato faringio, y el otro que va a ser el palato gloso. Ambos músculos van a prestar inserción directamente a nivel de la cara inferior de la fascia y a su vez van a estar en relación de las inserciones a nivel del gancho pterigoideo. Este músculo del palato faringio a su vez se va a insertar directamente a nivel de la porción del cartílago de la tuba auditiva. O sea, ¿qué significa? Que este palato faringio presenta tres cabezas de inserción superior. Uno,
apófisis pterigoides a nivel del gancho pterigoideo. 2. La fascia palatina directamente a nivel de su cara inferior. Y 3. A nivel de la tuba auditiva en la porción cartilaginosa. Bien, estos 3 fascículos van a descender en este caso y van a formar el pilar posterior del velo del paladar. Sin embargo, el palato gloso va a formar el pilar anterior del velo del paladar y va a prestar su inserción directamente a nivel de la cara inferior de la fascia palatina. Sus fascículos inferiores se van a ir a confundir directamente en el borde o raíz lateral de la lengua. Ambos pilares se van a encontrar con una fosa, que es la fosita tonsilar o amigdalina, donde vamos a encontrar la tonsila o amígdala palatina. Este velo del paladar, a su vez en su borde posterior, vamos a encontrar una pequeña prolongación cónica que va a medir entre 10 a 15 milímetros de acuerdo a la discriminación de cada persona. Entonces va a formar lo que llamamos la úvula o campanilla. Esta úvula campanilla presenta sus propios fascículos musculares que son tenues y delgados, que va a prestar su inserción directamente a nivel de la espina nasal posterior y van a terminar en la mucosa interna del velo del paladar. Entonces, ahí ya tendremos 5 músculos. Este músculo ha sido considerado como el músculo ácicos de la úvula o simplemente como salpingos estafilinos. Hemos mencionado y recordado algunos músculos del velo del paladar que me interesan la división de la rinofaringe en relación a la orofaringe. Perfecto, ya lo tenemos. En esta vista lateral de la rinofaringe, lo que habíamos mencionado, decimos que la rinofaringe está comprendida prácticamente de la extremidad superior, en este caso, o la pared superior de la faringe, que va a estar en relación con la pared posterior de la faringe. Ahora bien, esta pared superior de la faringe vamos a encontrar en relación a la pared posterior una amígdala denominada o tonsila, que es la tonsila faringea. En esta fosita faringea, en la parte media, vamos a encontrar los decesos, en este caso, faringeos o de la bolsa faringea, ¿no? Que era directamente de la tercera bolsa embrionaria que teníamos la formación de los arcos braquiales. Ahora bien, ya tenemos esta amígdala. Esta amígdala faringea va a ir a formar, en este caso, ganglios linfáticos a ese nivel. Perfecto. En la cara lateral de la rinofaringe habíamos observado y mencionado los músculos. En este caso tenemos al pliegue salpingo-palatino o repliegue salpingo-palatino, al repliegue salpingo-palatino y al rodete del elevador o simplemente pliegue del elevador. A esto que formaba directamente era el pabellón de la tuba auditiva en el orificio antero-inferior de la trompa faringotimpánica. Este orificio se va a encontrar aproximadamente a 1 centímetro posterior de la extremidad posterior del cornete nasal inferior o turbina nasal inferior. Tensor del velo del paladar, repliegue salpingo-palatino. En el pliegue del elevador o rodete del elevador vamos a encontrar el músculo elevador del velo del paladar. Y en este repliegue, en este caso salpingo-faringeo, vamos a encontrar a los músculos elevadores de la faringe, ¿no? Perfecto. Alrededor de esta tuba auditiva vamos a encontrar ganglios linfáticos, denominados los ganglios linfáticos tubáricos. Observamos lo siguiente. Ya tenemos el orificio anterior de la tuba auditiva que estaba delimitada por el pliegue nasopalatino, el pliegue nasofaringeo y el pliegue del elevador. Posterior al pliegue de nasofaringeo voy a encontrar una pequeña fosita, que va a ser la fosita de Joseph-Muller a ese nivel, que vamos a encontrar también anteriormente a los ganglios linfáticos. Entonces esto va a formar la pared lateral, en este caso, de la rinofaringe. Sin embargo, cuando habíamos formado la orofaringe, habíamos descrito el pilar anterior del velo del paladar y el pilar posterior. Ambos habíamos encontrado a la amígdala palatina o tonsila palatina. Ahora, dentro de esta amígdala palatina vamos a encontrar que presenta una pared, la pared lateral o la fascia lateral. Y vamos a ver que la amígdala palatina va a ser irrigada por la arteria palatina ascendente y mediante su ramita tonsilar. Entonces lo tenemos. Ahora,
Esto encontramos la parte posterior de la lengua, por detrás de la lengua, en su porción faríngea. Y ahí también encontramos amígdalas, las famosas amígdalas linguales. Podemos observar en la cara antero-inferior del velo del paladar, la que no observamos, la cara postero-superior del velo del paladar. En la cara superior del velo del paladar vamos a encontrar también otras amígdalas linfáticas, en este caso, que son las amígdalas del velo del paladar o simplemente amígdalas palatales. La base de la lengua, el pilar anterior del velo del paladar y el velo del paladar van a formar un anillo, el anillo linfático de Waldeyer, en este caso, ¿no? Y va a formar un istmo, que va a ser el istmo de las fauces. Ahora bien, entonces vemos lo siguiente. El anillo linfático de Waldeyer en la parte superior va a estar formada por las amígdalas faringias. ¿Cuándo? Reemplazamos eso a nivel de techo de la faringe, en este caso la pared superior, de su extremidad superior y la pared posterior. Ahora, cuando solamente mencionamos las amígdalas palatinas, las amígdalas tonsilares, entonces ya tenemos un istmo de las fauces. Pero con las amígdalas tubáricas vamos a formar otro istmo, que va a ser el istmo de Biquet. Estos anillos linfáticos que nos van a permitir la defensa del organismo. En este otro reparo anatómico podemos solamente mencionar al músculo elevador del velo del paladar y al músculo tensor del velo del paladar y su inserción superior juntamente con la porción fibrocartilaginosa de la tuba auditiva. Perfecto. Esto ya va a formar la famosa orofaringe o faringe bucal. La laringofaringe. La laringofaringe va a estar comprendida directamente a nivel del borde inferior de la mandíbula. Hacemos una dirección hacia posterior en este caso y nos va a dar un límite superior. A nivel del cartílago cricoides en su borde inferior nos va a dar el límite inferior. Como mencionamos, en esta faringolaringe se va a relacionar directamente con lo que es las plicas o pliegues glosofaringeas, el pliegue glosoepiglótico lateral a ambos lados y va a formarse directamente dentro de los cartílagos de la laringe con el cartílago ariaritenoideo y el cartílago corniculado. Bien, como habíamos mencionado, que la sinofaringe posteriormente está en relación con las tres primeras vértebras cervicales. La orofaringe está formada directamente desde la cuarta, quinta y sexta vértebras cervicales. Ahora bien, ya lo tenemos. Sin embargo, la laringofaringe solamente se da su relación diminuta con relaciones con lo que es el cartílago cricoides inferiormente. De esta forma presentamos. Dentro de la constitución de la faringe tenemos 4 capas importantes. Una que se está observando va a estar recubierta por la mucosa y se denomina la mucosa faríngea. A su vez, vamos a encontrar una fascia, que es la fascia intrafaringea. Lateral a esta fascia intrafaringea vamos a encontrar el estrato muscular. Vamos a encontrar a los músculos constrictores y elevadores de la faringe. Y ahora vamos a encontrarnos con la tercera fascia, que va a ser la cuarta fascia, que es la fascia extrafaringea o perifaringea. Entonces, mucosa, fascia intrafaringea, estrato muscular y la fascia extrafaringea. Perfecto, ya lo encontramos. En la mucosa, de acuerdo a todas estas vías que nosotros encontramos, en la parte superior va a estar en relación con una mucosa respiratoria. En la parte media de la orofaringe va a tener un epitelio plano estratificado con la parte digestiva. Entonces ya tenemos la formación estratificada de la mucosa. Ahora bien, tenemos nuestra mucosa y tenemos que hablar de los músculos. Sabemos que en su extremidad inferior de la faringe se va a continuar con lo que denominamos el esófago, que dentro de la faringe hacia el esófago, entonces menciona un traslado o comunicación o traspaso del bolo alimenticio, esófagos. Ahora bien, ya lo tenemos, ya tenemos la parte esofágica, entonces hablemos de la parte muscular. Los músculos de la faringe decíamos que va a ser el músculo constrictor superior de la faringe,
el músculo constrictor medio de la faringe y el músculo constrictor inferior de la faringe. Tenemos que ver lo siguiente, que estos músculos constrictores, como su mismo nombre dice, van a tener levemente la forma de un cubo a medias o la forma ovoidal a medias. Presentará una pared posterior y dos paredes laterales. La pared anterior se confundió con todos los órganos mencionados, pero va a delimitar el límite anterior o borde anterior de la faringe. Perfecto. El músculo constrictor superior de la faringe son dos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Tenemos una vista posterior y presentamos una vista anterior. El músculo constrictor de la faringe va a prestar inserción, en este caso, directamente en el borde posterior del ala interna o medial de la apófisis pterigoides, juntamente con el ganchus o amulus pterigoideus. A su vez, inferiormente se va a tener su relación con el zafe bucofaringeo o denominado ligamento pterigomaxilar. Inferiormente se va a relacionar directamente con un intersticio del borde posterior del músculo miloioideo y el borde posterior del tubérculo del asta del hueso hioides y un reflejo lateral muscular del miloioideo y ioioideo. Entonces, esto va a delimitar prácticamente sus fascículos anteriores. Estos fascículos se van a dirigir, en este caso, hacia posterior y se van a dar su inserción superiormente a nivel del tubérculo faríngeo. Entonces, como se están abriendo como una forma de abanico, inferiormente también se van a confundir y esta unión posterior va a denominarse como el zafe faríngeo, músculo constrictor superior de la faringe. El músculo constrictor medio de la faringe está en íntima relación con el hueso hioides. Ahora, como tiene sus dos cabezas de inserción a nivel del hueso hioides, se los ha denominado como el condro faringio y el cerato faringio. El condrofaringio, los fascículos de la cabeza condrofaringia, se van a relacionar con el asta menor del hueso hioides en su extremidad posterior y a partir de ellas van a ir ascendiendo. Ahora, sin embargo, los fascículos, en este caso basifaringios o ceratofaringios, van a estar en relación con la cara superior del asta mayor del hueso hioides. Mediante esos dos fascículos, como se observa aquí, van a dar unas ascendentes, otras descendentes y van a formar la forma romboidal del músculo constrictor medio de la faringe. También van a terminar ambos músculos del lado derecho y del lado izquierdo en el zafe faringio. Ahora bien, el músculo constrictor inferior de la faringe también va a prestar su inserción en dos elementos principales. Uno, a nivel del cartílago tiroides y dos, a nivel del cartílago cricoides. A nivel del cartílago tiroides va a estar en relación directamente con el asta mayor, en este caso, o asta superior del cartílago tiroides y levemente por el borde posterior y una cresta, que es la cresta lateral tiroidea. Sin embargo, lateral al cartílago cricoides, dentro de la placa cricoidea y el arco cricoideo, van a prestar su inserción. Y estos fascículos van a ascender directamente hacia arriba y también se van a confundir en la parte media del zafe faringio. Este zafe faringio va a estar formado a su vez por una intersección de la fascia perifaringea. Como su nombre dice, van a comprimir, van a contraer, en este caso, la postura de la faringe. Sin embargo, los músculos elevadores de la faringe, vamos a mencionarles al músculo estilofaringio. El músculo estilofaringio, como se observa aquí, el músculo estilofaringio, directamente se va a insertar en la cara lateral de la apófisis estiloides próximamente a su base. Sus fascículos van a descender hacia abajo y se van a ir a confundir directamente con el músculo constrictor superior de la faringe. A su vez, este músculo constrictor de la faringe se van a ir adheciendo a órganos, como ser
directamente en la parte superior del cartílago tiroides, a nivel de la porción lateral del asta mayor del hueso ioides y levemente a nivel de la base de la lengua. Entonces van a elevar al cartílago tiroides y va a elevar al hueso ioides. Y con eso elevamos a la faringe, músculo estilofaringeo. El músculo tonsilofaringio, en este caso, o amígdalofaringio, va a ir directamente de la cápsula externa o lateral de la amígdala palatina y sus fascículos se van a confundir hacia arriba y todo eso y se los van a ir a confundirse con el músculo constrictor superior de la faringe. Entonces, este músculo también han designado como un músculo inconstante. El músculo pterigofaringio. El músculo pterigofaringio, que es un músculo elevador también de la faringe, que va a prestar inserción a nivel del gancho pterigoideo o ámulus pterigoideos. Y sus fascículos se van a confundir hacia inferiormente para darse, en este caso, a nivel del constrictor y constrictor medio de la faringe, y los vamos a tener que elevar. Ahora, tenemos otro músculo, que es el músculo glosofaringio. El músculo glosofaringeo que dice que se va a desprender directamente a nivel de la cápsula intrafaringea del músculo constrictor superior de la faringe y va a ir directamente hacia la base de la lengua. Entonces ya tenemos a los músculos elevadores de la faringe. Ahora bien, aquí lo tenemos, ¿no? Al músculo estilofaringeo, al músculo constrictor superior, al músculo constrictor medio, al músculo constrictor inferior de la faringe. Y aquí se ha dado un amígdalo-gloso a ese nivel y el glosofaringeo. Perfecto. Entonces, dentro de estos músculos, tenemos que hablar de la vascularización. La vascularización de la faringe es directamente mediante las ramas colaterales de la arteria carótida externa y este fascículo bien delgado que le observamos que está dando directamente nacimiento a nivel de lo que llamamos la arteria tiroidea superior, entonces próximo a 2 a 3 milímetros inferior a la arteria facial, es la arteria faringe ascendente. Como su nombre dice, esta arteria faringe ascendente va a irrigar a los músculos constrictores, a la mucosa, a la región perifaringea. Entonces ya tenemos a la irrigación. Inervación. La inervación de la faringe está determinada por los ramos del nervio neumogástrico, mediante sus ramos colaterales faringeas. Drenaje venoso. Su drenaje venoso va a formar un plexo venoso denominado plexo perifaringeo. Directamente este plexo venoso perifaringeo puede desembocar a la vena yugular interna o directamente puede desembocar a un tronco, al tronco tirolingofaringo facial. Tronco tiro, porque es directamente por las venas tiroideas superiores. Lingo, desembocará a la vena lingual. Faringo, desembocan directamente al plexo faringeo mediante la faringe. Laringo, entonces por eso es tronco tirolingofaringo facial. Entonces, este tronquito tirolingofaringofacial también va a desembocar en la vena yugular interna. Entonces, dos formas de desembocadura directamente de lo que llamamos la faringe. Ahora bien, dentro de la vascularización e inervación, los ganglios linfáticos que van a presentar van a drenar directamente a la cadena yugular interna, ¿no? A la cadena yugular interna. Perfecto, ya tenemos nuestra vascularización. Tenemos que hablar ahora de otro órgano, que era la glándula tiroides. Entonces habíamos visto que la glándula tiroides se va a encontrar inferior a lo que es la laringe, va a estar recubierta por los músculos infraioideos, en este caso el homoioideo, esternoioideo y el tiroioideo. Ahora bien, esta glándula tiroides tiene directamente su formación, excreción va a ser endocrina, va a ser interna, es formada directamente por lo que llamamos el estomodeo anterior y mediante el agujero ciego va a desembocar y descender para llegar a la porción cervical. Se va a encontrar aproximadamente a 2 centímetros superior de la horquilla esternal. Y a su vez vamos a encontrar que la glándula tiroides tiene la forma piramidal. Va a presentar una cara anteroexterna, una cara interna y una cara posterior. Va a presentar a su vez una base y un vértice de la glándula tiroides. En la cara anteroexterna, como habíamos mencionado, se va a relacionar con los músculos infraioideos, el homoioideo y el esternoioideo.
Sin embargo, en la cara interna va a estar en relación, 1, con los primeros anillos traqueales, 2, va a estar relacionado con el arco cricoideo y a su vez levemente con la cara lateral de la lámina tiroidea o placa tiroidea del cartílago tiroides, ¿no? Ahora bien, en esta cara anteroexterna se va a unir los dos cuerpos. Les presento al cuerpo tiroideo del lado derecho y al cuerpo tiroideo del lado izquierdo. Ambos cuerpos se van a reunir por un pequeño estrechamiento denominado el istmo de la glándula tiroides. Este istmo de la glándula tiroides mide aproximadamente 10 milímetros. Puede estar en este caso transversalmente. Superiormente puede medir entre 5 a 8 milímetros de constitución y anteroposteriormente puede medir entre 3 a 4 milímetros a su vez. En este istmo de la glándula tiroides va a presentar una pequeña proyección de forma cónica, denominado el tubérculo piramidal de la glándula tiroides, pero ha sido descrita por Laloguette, entonces el tubérculo de Laloguette. En la parte superior de este tubérculo de Laloguette podemos encontrar tubérculos accesorios o superficies accesorias de la glándula tiroides, nada más que es la trayectoria del conducto tirogloso, como dijimos que es embriológicamente de la formación. Entonces ya lo tenemos. Entonces ahí tenemos a la glándula tiroides. Ahora bien, podemos mencionar a su vez ahí tenemos las relaciones profundas de la cara anteroexterna o lateral, como habíamos mencionado, al esterno tiroideo y al esternocleidoideo, sus relaciones. Y estará recubierta mediante una fascia, que va a ser la fascia peritiroidea, que es nada más que es de la fascia cervicalis, un engrosamiento de la fascia cervical. Ahora, tenemos que esta glándula tiroides dijimos que va a estar superior a la horquilla esternal, aproximadamente a 2 centímetros, y lo vamos a encontrar inmediatamente anterior e inferior de lo que llamamos la laringe. Perfecto. Ahora, podemos observar que si mencionamos su cara anteroexterna, tenemos que tener su cara interna. Su cara interna va a estar relacionado con también la parte de la faringe, el músculo constrictor medio de la faringe y el constrictor inferior de la faringe y el origen del esófago. Entonces, en esta cara interna a su vez estaba relacionada. En la cara posterior de la laringe, vamos a encontrar a órganos diminutos denominadas las glándulas paratiroideas. Estas glándulas paratiroideas van a ser 4, 2 al lado derecho y 2 al lado izquierdo. Estas glándulas paratiroides van a medir aproximadamente entre 8 a 10 milímetros, en este caso de longitud, transversalmente entre 3 a 4 milímetros y de espesor entre 5 a 6 milímetros. Entonces, tenemos que estas glándulas paratiroides tienen la funcionalidad de regular el calcio en el organismo. Su coloración siempre es más oscura, entre un rosáceo vinoso a una violeta, más o menos van discriminando, pero los vamos a encontrar en la cara posterior de lo que denominamos. Lo interesante dentro de estas glándulas paratiroideas las encontramos en la parte posterior y van a ser órganos endocrinos a su vez, ¿no? Perfecto. Ahora bien, la vascularización. La vascularización de las glándulas tiroides está determinada por la arteria carótida externa, mediante su primera rama colateral, que va a ser la arteria tiroidea superior. Esta arteria tiroidea superior presenta dos ramas colaterales, que es la arteria esternocleidomastoidea y la otra que es la arteria faríngea. También la faringe es irrigada por una rama colateral de la arteria tiroidea superior. Perfecto. Y esta arteria tiroidea superior va a presentar tres ramas terminales: la arteria tiroidea interna o medial, la arteria tiroidea anterior. Como su nombre dice, estas arterias tiroideas van a irrigar a la glándula tiroides. Pero podemos mencionar que a nivel del istmo de la glándula tiroides, las arterias tiroideas internas o mediales se van a anastomosar, se van a comunicar boca a boca y van a dar origen y nacimiento de la arteria laringea ascendente. Entonces, esta es la arteria laringea ascendente, nace de los ramos comunicantes o anastomóticos de las arterias tiroideas internas. Perfecto. Ahora,
tenemos en esta vista posterior. En la vista posterior vamos a ver que la glándula tiroides a nivel de la cara posterior también va a ser irrigada y anastomosada. En la arteria tiroidea, en este caso, la arteria tiroidea posterior, esta que se encuentra a nivel de la cara posterior, se va a anastomosar con la arteria tiroidea inferior. Esta es la arteria tiroidea inferior del tronco tirobicérvico escapular, que es rama colateral de la arteria subclavia. Entonces, esta es la arteria tiroidea inferior. Se anastomosan ambas y va a formar la arteria tiroidea IMA. Entonces, ¿cómo se forma la arteria tiroidea IMA? Directamente con la anastomosis de la arteria tiroidea externa, rama terminal de la arteria tiroidea superior, y directamente con la arteria tiroidea inferior, que es rama del tronco tirobicérvico escapular, que corresponde a la arteria subclavia. Y a partir de estas vamos a ver la irrigación de la cara posterior de lo que es las glándulas tiroides. A partir de esta arteria tiroidea IMA se va a irrigar a las glándulas paratiroides, tanto las superiores como las inferiores. Perfecto. Y en esta misma imagen podemos observar su rama colateral de la arteria tiroidea superior, que es la arteria laringea superior. Como se menciona, va a irrigar, en este caso, a la laringe. Y a su vez podemos observar al nervio laringeo superior. Su inervación mediante el ramus recusente o nervio laringeo inferior. Y a su vez, el nervio laringeo superior con el nervio laringeo inferior se van a anastomosar y van a formar el asa de Galeno a este nivel. Perfecto. Ya los encontramos dentro de la irrigación. El drenaje venoso. Dentro de las venas de la glándula tiroides son mediante un plexo tiroideo, la vena tiroidea superior, la vena tiroidea media y la vena tiroidea inferior. Las venas tiroideas superiores directamente pueden desembocar en el tronco tiro, en este caso tronco tirolingo faringofacial, o directamente a la vena yugular interna. Y esta vena tiroidea media desemboca en la vena yugular interna. Sin embargo, las venas tiroideas inferiores se van a reunir tanto de los lóbulos del lado derecho como del lóbulo lado izquierdo del drenaje venoso en una vena, que es la vena tiroidea inferior, que va a desembocar directamente en el tronco brachiocefálico izquierdo. Entonces aquí lo tenemos. Estas venas tiroideas inferiores se reúnen y están desembocando en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Ojito con esto. Entonces puede dar varianza. Mucho mejor. Aquí tenemos el tronco venoso brachiocefálico derecho, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. Y estas son las venas tiroideas inferiores en su desembocadura, ¿no? Contamos con sus propios ganglios linfáticos a ese nivel y su inervación y vascularización.